Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es 25 ya de febrero, está por culminar este segundo mes del año, regresando con las transmisiones aquí en TVO Max, su servidor y amigo el maestro José Ángel Ordóñez González, el agridulce, listos para estar con ustedes esta mañana para comentar pues prácticamente cosas que nos interesan a todos, desde luego que sí, cosas que nos interesan sobremanera en relación al caso tan sonado de lo que está sucediendo ahí con Donald Trump, con la relación bilateral con México, Estados Unidos, México, con el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, y Gertz Manero, lo que ya comentó por ahí el día de ayer, me parece, fue el día de ayer, y bueno, lo que tenemos es esta mañana, pues es comentar con ustedes desde luego lo siguiente. Pues resulta, fíjense ustedes, para que vayan midiendo el agua a los camotes, resulta que Donald Trump en Estados Unidos, pues utiliza normalmente para temas que él ha llevado a cabo, inclusive desde su perspectiva política, además de pensar como un terrible mafioso por las formas de proceder y obligar a otros países a aceptar condiciones pues realmente provechosas para él, para Trump y para Estados Unidos y su gente. Y bien, aquí tenemos que Roy Cohn es un abogado de la delincuencia organizada en Estados Unidos y resulta que es prácticamente uno de los abogados mafiosos que utiliza Trump allá en el vecino país del norte. Entonces, pues no nos debe sorprender por el comentario que vamos a hacer a continuación, porque creo que a veces perdemos la perspectiva de las cosas y no es bueno suponer o dar por sentado cosas que en muchos de los casos resultan contradictorias, falsas, que no van acorde a la realidad. Yo recuerdo por ahí en alguna ocasión de un escritor que tiene muchísimos libros que se han hecho inclusive películas, ahorita a ver si recuerdo su nombre, como El Jurado y otras tantas, en algún comentario que él hizo, porque además de escritor es abogado y llegó a ser juez de distrito, me parece, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, decía que en un asunto que le tocó conocer como juez, llegó un terrible asesino, un terrible criminal ante él para ser procesado y procuró por todos los medios a su alcance poner el mejor abogado para que lo defendiera. Y en ese tenor, alguien por ahí de los periodistas le preguntó, un asistente también de él, le preguntó, oiga, señor juez, ¿por qué razón usted procura que este asesino tenga el mejor de los abogados? Y le contestó, por la presunción de inocencia que todos merecemos en los procesos penales, le contestó simple y sencillamente porque quiero tener la certeza que cuando vaya a imponer una sentencia, pues tenga la certeza de que esta persona cometió el delito del homicidio o los homicidios que se le atribuyen. Y creo que este caso, pues tiene que ver el de Mayo Zambada con algo parecido. Y no debemos perder la noción de que para el peor asesino, para el peor criminal, pues es requerido un abogado y nada tendría que ver con la relación de los grupos del crimen organizado con las actividades que desarrolle este acusado, este imputado, con el abogado, siempre y cuando el abogado, no pues rebase esa rayita que se tiene para convertirse también en parte de ese grupo criminal, que no la rebase, es una rayita muy delgada que muchas veces algunos abogados confunden y llegan a pertenecer luego a esos grupos criminales como tales, como un criminal más. Aquí lo importante pues es analizar hasta dónde el abogado
puede llegar en la defensa de uno de sus clientes acusados por delincuencia organizada. Y bien, pues decimos aquí qué es lo que busca Trump en este caso, en, perdón, en la cacareada devolución, repatriación que solicitó a través de sus abogados, el Mayo Zambada, al gobierno de México. Aquí se puede aprovechar Donald Trump, ya sabemos sus formas mafiosas de actuar, pues para exigir ahora sí a México, por ejemplo, taponear a China las inversiones planificadas y se las entreguen pues a empresarios amigos de él allá en los Estados Unidos, además de que pues frenen la migración hacia aquel país que México taponee con elementos militares de la Guardia Nacional y policías para que ya no existe el flujo tan tremendo de indocumentados que cruzan a los Estados Unidos. Y pues esta serían una de las pocas, yo creo, porque habrá muchas otras condiciones que Donald Trump pondría a México, además de estar interviniendo en la política criminal de nuestro país para ir en contra de los capos, jefes de jefes en las organizaciones criminales que predominan a lo largo y ancho de nuestro país, por desgracia. Y bien, pues aquí lo que tendría que, lo dije en el programa pasado, la presidenta que hacer, considero, con todo respeto, pues es que actúe de manera moderada, solicite a través de las causas diplomáticas y legales, a través de la Fiscalía General de la República, pues que no se aplique la pena de muerte para el Mayo Zambada, en este caso, y que sea respetado la Convención de Viena, que sea respetado los tratados internacionales, para que al no existir la pena de muerte para estos delitos similares en México, de delincuencia organizada, pues que en todo caso se le aplique la cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Y así quedaría, yo creo, de alguna manera salvada esta oportunidad que tiene México y el gobierno para también, pues, tratar de ventilar en estos casos, pues, que no están protección de delincuentes, sino en el cumplimiento estricto de la ley. Y para dejar a un lado los temas de corrupción, habría que, considero yo, para no caer en esa mafiocracia que alega Donald Trump, para que no se diga que el gobierno de México es un gobierno narco, pues tendría que hacerse es de esta manera una petición por las vías diplomáticas para que le respeten la vida al Mayo Zambada y que en todo caso enfrente la pena de cadena perpetua. Y bien, cuando un abogado está plenamente identificado como defensor de grupos criminales, no es que esté mal, simplemente está ejerciendo su labor. Es como si llega el cuerpo inerte ya fallecido del el Mayo o del Chapo Guzmán a una funeraria, pues el señor dueño de la funeraria tendría que prestarle los servicios a la familia de ese difunto con todo y que sea o haya sido parte de un grupo criminal o que la familia inclusive esté también en en ese rubro de la delincuencia. Tendría que prestar el servicio porque pues al final de cuentas es un negocio de la funeraria y además por cuestiones humanitarias tendría que hacerlo. Pero en el caso de los abogados, pues tendría que los políticos guardar un poquito de mesura, ya dejar de tomarse la foto con este tipo de personajes que, aunque no son delincuentes, los abogados que defienden a delincuentes, a criminales, pues sí despiertan pues algún tipo de escozor, perdón, de escozor para pues hacerlos verlos mar, hacerlos aparecer como también parte de esa delincuencia, cuando no es así, si yo como político me tomo una fotografía con un abogado que defiende algún personaje famoso de la delincuencia organizada, pues debo procurar mesura, tratar de no hacerlo, pedirle en todo caso una disculpa y si acaso
se toma alguna foto, hacer las aclaraciones pertinentes para deslindarse, porque aun cuando no tendría ni por parte del abogado, como tampoco por parte del político ningún problema, porque al final de cuentas, repito, en el caso del abogado, es su labor, es su trabajo defender a aquellos que se dedican a estos casos criminales, defender pues a estos jefes criminales o miembros de la delincuencia organizada y no tendría por qué pedir permiso o perdón a nadie. Aquí también lo que no debemos perder de vista, en el caso del abogado Juan Pablo Penilla, pues es eso, que él ejerce una labor, él no está siendo acusado de nada, no tiene antecedentes, al menos que sepamos. Él simplemente ejerce su derecho a la profesión al haberse titulado como abogado y sus relaciones, sus amistades, pues es otro boleto. Quien lo quiera saludar, quien lo quiera abrazar, quien lo quiera recibir con la amistad, con el aprecio, pues es diferente, pero no porque defienda a criminales necesariamente ya lo debemos estigmatizar y poner como algo, como una persona también de esa naturaleza, de esa calaña, como los propios delincuentes que defiende. No, simplemente es un profesionista que se dedica a esa labor de defender a criminales y si lo hace bien, si lo hace mal, bueno, pues ya serán sus propios clientes quien lo valoren y lo juzguen. Aquí el detalle es que ha sobresalido a través de su vida profesional, defendiendo, por desgracia o para bien, no lo sabemos, a ese tipo de personajes. Creo que lo ha hecho bien porque lo siguen contratando a ese nivel de los principales jefes de la delincuencia organizada. Eh, y le repito el ejemplo del juez en Estados Unidos, que es escritor inclusive, abogado y escritor, que procuró poner el mejor abogado para el peor de los criminales que le tocó procesar. De ese tipo debe ser nuestra mentalidad. No tenemos por qué estigmatizar al abogado Penilla. Él hace su labor, no hay ninguna averiguación en su contra, no existe ningún delito que se le impute. Es un profesionista que ejerce exactamente la abogacía y como tal debemos respetar para bien o para mal lo que no nos guste. A mí es inclusive conocido mío y conozco a muchos de los abogados, un círculo de abogados que tienen amistad con él y que lo frecuentan y simplemente pues es un ser humano, un profesionista que está haciendo sus relaciones, sus amistades con abogados, con políticos y yo creo que las amistades, las relaciones que tenga a nivel social, familiar y política, pues no tiene nada que ver con su profesión. Pero bueno, aquí tendríamos que ver, retomando el caso del Mayo, lo dije en el programa pasado, el Mayo no fue secuestrado por ningún gobierno, sino fue traicionado por sus propios miembros, en este caso su propio ahijado, el hijo del Chapo Guzmán, que lo llevó pues prácticamente detenido, secuestrado, maniatado al vecino país del norte. Lo que hizo Estados Unidos pues, fue recibirlo en territorio americano y ahí no hay ningún secuestro por parte de autoridades de aquel país. Fue traicionado, como siempre ocurre en estos casos donde caen los grandes líderes de la delincuencia organizada. Eh, Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que comentar, que no nos confundamos y empecemos a estigmatizar, a considerar como delincuente al abogado Juan Pablo Penilla cuando él está ejerciendo una labor muy importante, por cierto, de defender a los clientes que le lleguen. Lo hace bien porque pues tan es así que lo siguen contratando y bueno, el hecho de que aparezca en fotografías con políticos, con otra gente, pues no lo hace más criminal, ni tampoco hace más criminales ni a la presidenta, ni al gobernador, ni a nadie, ni a aquellos con los que ha convivido, los premios que le han dado en la Cámara de Senadores y Diputados, pues bueno, será por algo, eh, pero al final de cuentas yo creo que estamos haciendo escarnia de un personaje que no merece porque él simplemente
está, está ejerciendo una labor. Y soy abogado y por eso lo digo de frente. Y como siempre acostumbramos aquí en TVO Max, en el programa Agridulce, Expresiones y más, con su servidor y amigo, el maestro José Ángel Ordóñez González. Agridulce, cuídense mucho, bendiciones para todos. Hasta la próxima. TVO Max, la televisión del futuro.